Buenos días de nuevo. Es para mí un placer moderar esta mesa redonda que hemos planteado sobre investigar en la era de la internacionalización. Como decía en mi presentación, la internacionalización no consiste solamente en ofrecer más docencia en inglés, sino que es algo transversal. Después de escuchar a Ana Ruiz, estoy un poco compungida porque creo que en estos 5 valores no sé si alcanzamos el aprobado en esta universidad y eso es una toma de conciencia de todo lo que nos queda por hacer. Pero bueno, queríamos introducir el aspecto de la investigación en este seminario, que es un aspecto que quizás en ediciones anteriores ha quedado un poco fuera y creo que es fundamental como elemento clave para internacionalizar una universidad. De hecho, quiero empezar por agradecer al Vicerrectorado de Investigación y a su vicerrector, Nacho Lizasoain, que ha colaborado activamente con Emma y conmigo para lograr esta mesa, que tenemos la oportunidad de conocer a 2 grandes investigadores de la Universidad Complutense, al profesor Ahmed Hamdi Akaya, que es un Marie Curie Fellow de la Facultad de Ciencias Políticas, a mi derecha, y al profesor Álvaro Torrente, que es un ERC, es uno de los poquísimos ERCs de la Universidad Complutense. Es profesor de musicología y es el director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. También nos acompaña en la mesa Ignacio Gómez Cuesta, que es el director de la Oficina Europea, muchas veces una gran desconocida para nosotros, y creo que es una gran oportunidad para conocer qué se hace desde esta oficina, y por supuesto al vicerrector Ignacio Lizasoain, que aparte de ser un investigador puntero, es el que nos va a presentar un poco todas las posibilidades de hacer investigación internacional en la Universidad Complutense. Hemos pensado que para que esta sesión sea un poco más lógica, vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces empezará hablando el vicerrector Nacho Lizasoain, que es catedrático de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, presentándonos un poco todos los proyectos, todas las posibilidades de investigación internacional, tanto pre como postdoctoral. Después le seguirá Nacho Gómez Cuesta para presentarnos qué se hace desde la Oficina Europea, cómo se apoya a los investigadores, y luego pasaremos a los 2 casos particulares, ¿no?, de cómo se forja el making of un investigador internacional de la máxima altura, como es ser un ERC o ser un Marie Curie. Así que, sin más preámbulos, para darnos prisa y tener quizás tiempo para preguntas al final, tiene la palabra el profesor Ignacio Lizasoain, vicerrector de Investigación de la Universidad Complutense, para presentarnos un poco el panorama general de la investigación internacional en la Universidad Complutense. Gracias, Nacho. Buenos días a todos y bienvenidos a la Facultad de Físicas. En primer lugar, querría agradecer a la directora del Plan para la Internacionalización, Emma Dafouz, que me invitara a estas jornadas. Por supuesto, a la vicerrectora de Relaciones Internacionales, la profesora Isabel Durán, así como a todos los ponentes, el profesor Álvaro Torrente, Ahmed Hamdi y a Ignacio Gómez Cuesta, director de la Oficina Europea. Bueno, yo os voy a introducir en primer lugar qué es lo de investigar. Yo creo que en este foro no haría falta hablar mucho de investigar y de internacionalización, pero permitidme que os haga alguna introducción. En la primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la investigación científica?, podríamos tirarnos toda la hora hablando de ello, pero yo destacaría fundamentalmente 3 aspectos. Y yo, como vicerrector de investigación y como investigador, pues hablar de investigación os podéis suponer que es lo que más me gusta, ¿no? Yo diría, en primer lugar, 3 aspectos fundamentales de investigación que yo creo que es de las actividades profesionales, por no decir humanas, más gratificantes. Y os explico. Desde que se estableció el método científico allí por Platón y Aristóteles y después Descartes, el poder hacer un background de un tema específico, plantear una hipótesis y mediante unos objetivos demostrar tu hipótesis, yo creo que es de las profesiones más bonitas que existen en el mundo, diría yo, ¿no?
Si además se une que yo investigo en medicina, pues os podéis figurar, y permitirme ese inciso, os podéis figurar que es una de las tareas más gratificantes que hay. En segundo lugar, yo diría que investigar supone el avance en el conocimiento, y yo creo que estamos donde estamos gracias a la investigación. Yo creo que además tiene algunas repercusiones sociales muy importantes. Y os voy a poner un ejemplo que se lo pongo siempre a mis alumnos de medicina para que veáis en el aspecto de investigación en medicina lo que supone. Fijaros, esto es, y tampoco lo voy a pasar rápido, es la supervivencia de enfermos con leucemia mieloide crónica en diferentes épocas. En 1970-1980 la supervivencia a los 6 años era muy bajita. Según se fueron desarrollando los diferentes fármacos, la supervivencia ha ido aumentando y a partir del año 2000 que se introdujo este fármaco, imatinib, casi todos los enfermos de leucemia mieloide crónica tienen un grado de supervivencia parecido a una persona sana. Esta diapositiva yo creo que habla perfectamente de lo que supone la investigación, en particular en medicina, pero se puede hacer extensible a cualquier área. Y, en tercer lugar, yo creo que la investigación es importante en el binomio docencia-investigación. Yo no concibo una universidad sin investigación y sabéis que hay, aunque es controvertido, se habla mucho del binomio docencia-investigación, si los docentes que investigan tienen mayor calidad docente o no, podríamos discutirlo, pero en general creo que no es solo generar conocimiento, sino también transmitirlo. Y yo no concibo una universidad sin investigación, ni una investigación sin universidad, visto los tiempos actuales, ¿no?, en los que la mayoría de los fondos de investigación a nivel nacional no van a las universidades, sino que van a centros de investigación de excelencia. Bueno, después podríamos decir, ¿por qué la internacionalización en la investigación? Pues estando con vosotros, que sois de internacionalización, ¿qué os voy a decir yo? La actividad profesional o académica, y en concreto la de investigación, yo creo que no tiene fronteras. Es decir, hablar ahora de investigar sin hablar de internacionalización es absurdo. Establecimiento de redes internacionales, investigar en grupos multi e interdisciplinares, una investigación colaborativa, un mundo que es cada vez más globalizado y en el que la investigación es cada vez más competitiva. Es absurdo no hablar de investigación e internacionalización. Desde un punto de vista más práctico, y para aquellos que sois predoc o postdoc, pocos veo aquí, porque, bueno, algunos sí, ¿no? Ya veo yo. El valor de las estancias en países extranjeros es muy importante, desgraciadamente. Pero sabéis que, a pesar de que en España existen grandes laboratorios y centros de investigación muy relevantes, el salir al extranjero y hacer una estancia postdoc es fundamental. Es fundamental para después poder optar a plazas de postdoc en España, y hablaremos de algunas de ellas, ¿no? Además, y mi tocayo Nacho va a hablar sobre ello algunos minutos, sabéis que en la Universidad Complutense tenemos unas plazas de promoción por méritos internacionales, con lo cual es otra opción en la que se valora mucho las estancias en el extranjero. Y después, además, si pensamos que los recortes que existen a nivel nacional para obtener fondos de investigación, recurrir a los fondos europeos casi es ya imprescindible. Y por último, diría también de internacionalización, yo creo que es una experiencia vital insustituible. En mi caso, que yo hice 2 estancias, casi 4 años en Inglaterra y unos meses en Estados Unidos, esa experiencia de estar, aparte de a nivel personal, yo creo que me ha marcado mi carrera profesional, ¿no? Y bueno, pues paso a comentaros algunas de las acciones que existen a nivel internacional o nacional. Fijaros, las Marie Sklodowska-Curie. Bueno, os subrayo algunos aspectos. Las Marie Curie clásicas abarcan todos los estadios de un investigador. Además, es importante el carácter transnacional, intersectorial y la movilidad interdisciplinaria. Existen diferentes acciones de Marie Curie: las ITN, las Innovative Training Networks, las Individual Fellowships, las RISE y las COFAN. Fijaros de las ITN, el carácter de movilidad y de bottom-up en todas las áreas, y ya veremos que existen desde ciencias sociales,
pasando por ciencias experimentales hasta humanidades. Las ITN destacan el carácter multidisciplinar, intersectorial e internacional de cualquier campo científico. Generalmente estas ITN son para investigadores jóvenes, es decir, que tienen que estar haciendo el doctorado. Veremos que hay otras acciones que son para postdoc. Y generalmente son de duración de hasta 48 meses. Existen 3 tipos de las ITN, las European Training Networks, y las cantidades estas eran del 2017, ahora las actualizo del 2018. Las European Industrial Doctorates y las European Joint Doctorates, 370, 28 y 32 millones. Aquí las tenéis actualizado al 2018, las cantidades, como veis, de las European Training Networks son de 375 millones y fijaros los 8 paneles que existen, que son química, economía, engineering, environmental, life sciences, matemáticas, física y ciencias sociales, ¿no? Os dejaré la presentación por si os interesa para no alargarme demasiado. En las ITN en España ocupa el 4º puesto y de hecho el Gobierno siempre nos destaca este papel porque lo que aportamos a la Unión Europea revierte mayor cantidad en España. Por tanto, yo creo que es muy importante animar a los profesores y animar a los postdoc y predoc a que soliciten ayudas europeas. Las Individual Fellowships, que sería una segunda acción de las Marie Curie, pues se dividen en las European Fellowships y en las Global Fellowships, con cantidades muy diferentes, 215 millones de euros y 33,7 millones. Hay diferentes tipos, las Standard, las Career Start Panel, la Reintegration y la Society and Enterprise Panel, ¿no? Aquí tenéis también algunas características, que no me voy a detener en ellas, pero fijaros que estas Individual Fellowships son para investigadores con experiencia, son fundamentalmente doctores. En la última evaluación de estos contratos, fijaros, se presentaron casi 10.000 propuestas, y estos algunos números que yo creo que es llamativo por la importancia que tiene en la Unión Europea esta convocatoria, ¿no? 2.540 evaluadores y reporteros, 340 chairmans o vice chairs, y fijaros cómo tuvieron que excluir muchos de los evaluadores porque estaban implicados por conflicto de intereses, porque algunos de sus colegas estaban implicados en estas becas. Bien, esta es directamente cogido de la página europea de los proyectos europeos. Actualmente tenemos 2 convocatorias abiertas, las de co-funding y las individual fellowships, y 3 que se han cerrado, que son las ITN, las European Research Night y las Research and Innovation Staff. De las European Research Council, de las grants, básicamente introduciros las que existen, porque además después supongo que Álvaro nos hablará de ellas, las Started Grants con una antigüedad de 2 o 7 años después de hacer el doctorado, las Consolidator de 7 a 12 años y las Advanced, que son con líderes establecidos en investigación, con las diferentes cantidades. Después están las Proof of Concept, las Synergy Grants y otras convocatorias. Bien, y por último, a nivel nacional, ¿qué tenemos? En este cuadro os he puesto lo que existe y básicamente tenemos a nivel predoc las diferentes convocatorias de ayudas predoctorales de los diferentes ministerios, las FPI del MINECO, las FPU del MEC y del Instituto Salud Carlos III, unas becas parecidas. Nosotros en la Universidad Complutense tenemos también nuestra propia convocatoria de becas predoctorales UCM, y a nivel postdoctoral están las de Talento de la Comunidad de Madrid, Senior Junior, los Juan de la Cierva, Román y Cajal del MINECO. Actualmente se acaban de convocar las Beatriz Galindo, y en el Instituto Salud Carlos III la Sara Borrell, Miguel Servet o Joan Rodés, etcétera. Nosotros también tenemos una convocatoria de postdoc UCM en el extranjero, y sabéis que actualmente, tristemente, cada vez hay menos convocatorias para postdoc en el extranjero. Yo cuando realicé mi estancia en el año, hace 25 años ya, estaban las MEC Fulbright, las MEC Fleming y las MEC MRC para USA, para Estados Unidos, para Inglaterra o para Francia.
Siguen existiendo las Fulbright España y os presento ahora rápidamente, si queréis, para acabar ya y dejarles tiempo a mis colegas, la página web que tenemos en la UCM. Tenemos un icono que lo acabamos de publicar en la página web de la UCM, en donde están todas las becas internacionales, tanto para estudiantes, para PDI o para PAS. Y ahí podéis ver las diferentes convocatorias que existen. Por nuestra parte, fundamentalmente, aparte de las becas Fulbright España, tenemos en el Real Colegio Complutense en Harvard una convocatoria de becas postdoctorales de 2 años con incorporación de otros 2 años en España, las becas del AMO y otras becas con convenios con diferentes universidades. Y aquí lo dejo para introducir a Ignacio Gómez Cuesta, que os seguirá hablando de la Oficina Europea. Gracias, Nacho. La verdad es que lo de que exista el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Investigación cada vez es más las líneas divisorias cada vez son menos claras. De hecho, Nacho y yo en muchísimas acciones y muchísimos proyectos colaboramos juntos. Estamos todo el día reuniéndonos, asistiendo a reuniones internacionales juntos, porque hay muchas cuestiones de relaciones internacionales como el Real Colegio Complutense, la Unión Iberoamericana de Universidades, las nuevas alianzas europeas, un montón de actividades que implican la conexión y la colaboración entre relaciones internacionales e investigación. Y, de hecho, ya en bastantes universidades ambos vicerrectores llevan ambas cuestiones. Esto es lo que nos indica que la investigación está absolutamente imbricada dentro de la internacionalización. Así que, después de este panorama general, tenemos a Nacho Gómez Cuesta, que es el director de la Oficina Europea, que nos va a presentar un poco ese gran desconocido para mucha gente de la Universidad Complutense y que está ahí a nuestro servicio para ayudarnos y guiarnos, ¿no?, hacia los proyectos europeos. Muchas gracias, vicerrectora, por invitarnos a un foro como este, que la verdad es que es una ocasión muy buena, dado que no tenemos tantas posibilidades como para contar qué es lo que hacemos en la oficina, y bueno, cuando el público es tan amplio como en este caso, pues es algo de agradecer. También muchas gracias al vicerrector, a Nacho Lizasoain, por la presentación que ha hecho, que a mí me sirve como una introducción muy buena para darle un contexto a todo aquello de lo que voy a hablar a continuación. Básicamente lo que quiero hacer de forma un poco breve es hablar cuál es el papel que juega la Oficina Europea en lo que es la estrategia de internacionalización de la investigación dentro de la Universidad Complutense. La Oficina Europea es la unidad que es responsable de la promoción y la gestión de la participación de nuestra universidad en programas internacionales de financiación a la investigación. Eso incluye no únicamente los fondos que proceden de la Unión Europea, sino todos aquellos fondos, tanto de entidades públicas como privadas, internacionales. Pero la realidad es que el 97% de la financiación que nos llega a la universidad para investigación procede de fondos comunitarios. Nuestra labor está en 2 fases, digamos, lo que llamamos el pre-award, que es la fase previa a la concesión de la ayuda, en la que hacemos pues esto que dice aquí, difusión de las oportunidades de financiación, elaboramos un plan formativo propio y lo ejecutamos. También nos encargamos de gestionar las convocatorias del plan propio de investigación de la propia oficina. Llevamos a cabo acciones de promoción específicas, como puede ser la organización de talleres in-house o reuniones específicas, talleres específicos, y además facilitamos la participación pues a través, por ejemplo, de la elaboración de documentación de soporte o acciones específicas formativas. Respecto a la fase post-award, nos encargamos de la gestión legal y administrativa de toda la fase de preparación de los acuerdos de subvención o de los contratos con los organismos financiadores, y además hacemos desde hace relativamente poco las justificaciones económicas, así como damos soporte también a las auditorías en los proyectos en los que participamos haciendo la tramitación. He puesto aquí una serie de gráficos de lo que es las cifras relativas a aquellos proyectos, convocatorias que nosotros gestionamos. No voy a entrar a discutirlas porque me llevaría un rato, pero he dejado el enlace al informe de participación en 2017 de la Oficina Europea, por si se distribuyen las presentaciones, bueno, que todos podáis tener acceso a ella. En cualquier caso, está publicada el informe en la página de nuestra oficina, así que cualquiera puede acceder a los datos. Sí que voy a
dar una pequeña pincelada, unas conclusiones de lo que se extrae de esas cifras. 3 puntos esencialmente. Primero, que Horizonte 2020, que la mayor parte de vosotros seguro que lo conocéis, es el programa más importante en términos de participación para la Universidad Complutense. Yo diría que también en general. En este sentido, el 95% de las propuestas con financiación comunitaria que se presentan son a Horizonte 2020 y además supone el 94% de los ingresos totales de la universidad con fuentes de financiación internacionales para investigación. Solamente el 74% de los proyectos son de H2020, pero, como he dicho, los ingresos llegan hasta el 94%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que H2020 es un programa especialmente difícil, con unas tasas de éxito muy bajas, de manera que tenemos que invertir como universidad mucho en dotar de recursos a los investigadores para que participen de forma competitiva. Y además es un programa rentable, porque con las participaciones que tenemos en este proyecto conseguimos atraer más fondos que con otras convocatorias distintas. Además, otra de las cosas que se desprenden de los datos que tenemos de participación es que hay una tasa de coordinación muy baja, es decir, que tenemos un déficit de liderazgo en la Universidad Complutense. En este sentido, solamente el 2,6% de los proyectos que tenemos internacionales son en instrumentos, hablo siempre de instrumentos cooperativos, son coordinados, mientras que la media española está en el 10%. ¿Cuál es la estrategia para afrontar estas 3 conclusiones que salen de los datos de participación que tenemos? Bueno, pues lo que tratamos de hacer es implementar lo que llamamos el triángulo de la financiación. Este triángulo de la financiación tiene una base que consta de 2 pilares esenciales, que son talento, atracción de talento investigador y desarrollo del liderazgo. El liderazgo no entendido como liderazgo científico, que de ese ya tenemos de sobra la Universidad Complutense, sino capacidad de coordinar iniciativas internacionales a la hora de conseguir financiación. Estos 2 pilares, talento y liderazgo, si se enfocan de forma adecuada y consiguen atraer fondos, que sería el otro vértice del triángulo de la financiación, consiguen generar un círculo virtuoso, dado que el talento es capaz de generar liderazgo y el liderazgo es capaz de atraer talento. En ese círculo virtuoso es en el que nos tenemos que meter tratando de atraer fondos comunitarios. Y para eso es para lo que la Oficina Europea lleva a cabo las acciones en el marco de este plan estratégico y la universidad pone en marcha estímulos que sean capaces de generar atracción de talento y el desarrollo del liderazgo. En lo que se refiere a las acciones que llevamos a cabo desde la Oficina Europea, en la parte de talento, digamos, aquello en lo que estamos invirtiendo ahora mismo más tiempo, más esfuerzos, es en lo que llamamos las expresiones de interés para las acciones Marie Curie individuales. Estas expresiones de interés tratan de recoger y difundir la información de aquellos grupos de investigación de nuestra universidad que tienen interés en acoger investigadores postdoctorales a través de convocatorias de Marie Curie, de acciones Marie Curie individuales. Se trataría de recopilar y publicar unas fichas a través de un buscador que de forma sencilla permita localizar a aquellos postdocs extranjeros o no extranjeros, propios de la casa, que quieren llevar a cabo investigación en alguno de estos grupos, les permitan localizar fácilmente esas oportunidades, ¿no?, para desarrollar estancias postdoctorales. Por supuesto, esto no es suficiente. O sea, publicar una serie de fichas con la información de los grupos no lleva a ningún lado si no tenemos capacidad de hacer una difusión amplia de cuáles son esas oportunidades de financiación. Esto lo hacemos a través de una campaña específica de promoción muy amplia en la que tratamos de tocar varios canales de difusión. El principal de ellos es la red de Euraccess. También hacemos difusión a través de la propia extranet de Euraccess, que es donde estamos todos aquellos unidades, digamos, de promoción de proyectos europeos que tenemos un punto local de contacto. Accedemos a esa red, a esa extranet, y tratamos de hacer difusión a través de ella. También a través de la red de puntos nacionales de contacto de movilidad, Net for Mobility, a través del propio portal del participante, que tiene la convocatoria de acciones Marie Curie de la Comisión, a través del portal de empleo de la Fundación de Madrid+D, a través de la Oficina Europea FCID, y luego además hacemos una campaña de mailing bastante extensa en la que tratamos de tocar universidades, asociaciones científicas internacionales, puntos nacionales de contacto extranjeros, no solamente los europeos, y asociaciones de alumni de universidades o de centros de formación, formativos de todo el mundo. Actualmente tenemos una lista de 1.400 contactos, de manera que podéis ver que la campaña de difusión que hacemos de las expresiones de interés es bastante amplia. Finalmente, además de esta campaña de difusión en la publicación de las fichas, de las ofertas, damos soporte en la preparación de propuestas de acciones Marie Curie. En este sentido, preparamos material de apoyo
para aquellos investigadores que preparan una propuesta y además hacemos revisión de las propuestas que así lo deseen, que se dirijan a nosotros para que les ofrezcamos este servicio. Estos han sido los resultados de las expresiones de interés el pasado año. La gráfica de arriba a la derecha, aunque no se ve muy bien, quizás se ven pequeñitos los números. Bueno, se aprecia que la Universidad Complutense de Madrid está en segundo puesto dentro de España, solamente sobrepasada por el Consejo. Y el año pasado tuvimos un 12% del total de las expresiones de interés en España que se publicaron a través del portal de FECIT, de la Oficina Europea de FECIT. Los resultados, además, han sido bastante buenos en las dos ediciones previas, que es en las que nosotros comenzamos, los 2 años previos, en los que comenzamos a llevar a cabo esta iniciativa, 2016 y 2017. Se presentaron 48 propuestas, que supone un 60% de incremento respecto a la media en los años anteriores, y se han conseguido financiación para 6 proyectos, 6 acciones Marie Curie individuales, lo que supone un 200% más por año de lo que teníamos en convocatorias anteriores. En la parte de talento, la segunda acción que estamos llevando a cabo es sacar adelante una convocatoria de ayudas económicas para la revisión de propuestas de proyectos de frontera del RC. Esta convocatoria básicamente lo que es dar una dotación económica para que aquellos investigadores que pretenden presentar una propuesta, una convocatoria de frontera del RC, Starting Grant, Consolidator Advance, puedan pagar una consultora externa que haga esa revisión. Además, nosotros hacemos también revisiones propias a los investigadores, pero al tratarse de una convocatoria tan especial y tan competitiva, bueno, pues entendemos que es relevante dotar de esta ayuda económica para que se pueda hacer por parte de técnicos especializados. En 2018 pretendemos que la convocatoria tenga 2 modalidades, financiadas respectivamente con 1.350 euros y 850 euros. En la primera financiaremos a candidatos que ya hayan presentado una propuesta con anterioridad y que hayan conseguido una evaluación de A o B en primera fase de la convocatoria. Y en la segunda modalidad pretendemos financiar grupos de candidatos potenciales, que son aquellos que nosotros entendemos que tienen más capacidad de presentar con éxito una convocatoria de este tipo. Los grupos target objetivo que hemos detectado son aquellos investigadores que han tenido ya una Marie Curie individual, aquellos que han sido financiados a través del programa Ramón y Cajal o Juan de la Cierva, a través del programa de atracción de talento de la Comunidad de Madrid, o bien que han sido candidatos ya a través del plan de promoción interno por méritos internacionales. En concreto, en particular, aquellos que fueron evaluados positivamente dentro del criterio C. En cuanto a los resultados, pues en 2017 hemos tenido 12 concesiones, se presentaron 12 solicitudes y las 12 solicitudes fueron atendidas. Se han presentado finalmente de esas 12 solicitudes 7 propuestas y de ellas, de 4 que hayan sido evaluadas, tenemos una propuesta en segunda fase y hay 3 que actualmente están en evaluación. En cuanto a la parte de fomento de liderazgo, la medida más importante que estamos ejecutando ahora es la realización de un servicio de preparación de propuestas coordinadas. Esta se trata de una licitación que sacamos de forma anual para la contratación de un servicio de consultoría que permite revisar propuestas de ideas de proyectos, coordinadas siempre por la Complutense, por supuesto, y luego preparar las propuestas, aquellas que han pasado el primer filtro, ¿no?, de la revisión de la idea y que son en principio ideas con potencial para ser proyectos coordinados, pues a los IP se les facilita el servicio de preparación de la propuesta. En 2018 el adjudicatario de la licitación ha sido Zavala Innovation Consulting, también lo fue en 2017. Y bueno, básicamente lo que ofertamos a través de este servicio son 2 fases, ¿no? En una primera fase se evalúa, se filtra y se adecúa la idea de proyecto a una convocatoria en particular dentro del Horizonte 2020, que es lo que queremos en particular financiar. Y en una segunda fase se prepara la propuesta con el IP de la Universidad Complutense que haya accedido al servicio. En 2017 se presentaron 3 proyectos, uno de ellos ha sido ya aprobado, tenemos ya un proyecto coordinado que ha surgido de esta iniciativa. Una propuesta fue rechazada y actualmente hay una que está todavía pendiente de evaluación, que sabremos en breve algo sobre ella. En cuanto a los estímulos que la universidad, en concreto pues, desde el Vicerrectorado de Investigación o desde otros vicerrectorados, están llevando a cabo para tratar de impulsar la participación en programas internacionales, el fundamental, el principal de todos, es el plan de actuaciones en profesorado a través de la convocatoria de promoción a los cuerpos docentes por méritos internacionales especiales objetivos. En esta convocatoria
se promocionan investigadores a la figura de titular o a la figura de catedrático en función de 3 criterios. 2 de ellos van en la línea de la promoción o del estímulo a la participación en proyectos internacionales de los que ya he hablado. En concreto, el primero de los criterios es el ser IP de un proyecto de frontera del RC y el segundo de ellos es coordinar un proyecto europeo internacional. En la convocatoria de 2017 se metieron en promoción 11 plazas para catedrático y 9 plazas de titular. Y entiendo que la idea es que en la convocatoria de 2018 se vaya en esta línea también. Además de esta convocatoria, también se aprobó hace ya algún tiempo una dispensa académica reconocida por la Comisión Académica de 120 horas en el caso de Starting Grants, de investigadores IPs con proyectos Starting Grant, de hasta 150 horas en el caso de Consolidator y de hasta 180 horas en el caso de Advance. Y adicionalmente también se ha desarrollado en fechas recientes, hace un año aproximadamente, una política de incentivos que permite el pago de cantidades económicas a aquellos investigadores que participen en proyectos de Horizonte 2020 u otros proyectos con financiación internacional que permitan generar recursos liberados. Digamos que el estímulo adicional para la coordinación viene del hecho de que de la parte de apoyo Complutense en estos proyectos, un porcentaje, que sería el 75%, estaría destinado al pago de incentivos en proyectos no coordinados, mientras que en el caso de proyectos coordinados, en los que la Universidad Complutense coordina la acción, se llegaría hasta el 100% del apoyo Complutense para el pago de incentivos. Y por último, estamos considerando el desarrollo de otras iniciativas de estímulo. En concreto, desde 2016 tenemos una que ahora estamos valorando, es que de 2016 la Comisión Europea ofrece lo que llama sellos de excelencia a las propuestas Marie Curie individuales que han obtenido una buena evaluación. En concreto, ellos utilizan el criterio de 85 por encima de 100 en la convocatoria, ¿no? Este sello de excelencia en algunos países se está habilitando a través de convocatorias propias del Plan Nacional, pues financiación adicional, por ejemplo, o el acceder en condiciones preferentes a determinados instrumentos financieros. Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de utilizar este sello de excelencia como un criterio de evaluación a la hora de atraer postdoctorales a través de la convocatoria de la que ya ha hablado el vicerrector. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contar. Estamos abiertos, desde luego, a cualquier consideración que tenga cualquier investigador de nuestra universidad para tratar de potenciar nuestra participación. Estos son ideas que se nos van ocurriendo, pero el feedback más importante que tenemos al final es el de nuestros propios investigadores, así que desde aquí os invito a todos a que os pongáis en contacto con nosotros y bueno, pues de la colaboración surja una mejora, a ser posible, en la participación que tenemos en estos proyectos. Bueno, pues queda ahí la invitación. A continuación vamos a ir a 2 casos particulares. Nacho nos ha hablado, los 2 Nachos nos han hablado de las ERC, de las becas de la European o los contratos de European Research Council y de las Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie. Vamos a ir a 2 casos particulares. En primer lugar hablará Álvaro, el profesor Álvaro Torrente. En la Complutense hay aproximadamente 5.600 profesores. Bueno, pues hay 4 ERCs y él es uno de los 4. De manera que es toda una autoridad y una eminencia. Y además, a mí lo que más me gusta es decir es que es musicólogo. Es decir, siempre creemos que esto de las ERCs es de ciencias y que los de humanidades no tenemos nunca acceso a esto. Pues sí que lo tenemos. Y Álvaro es un caso. Él es musicólogo, como he dicho, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, y a mí me gustaría que nos contara un poco su experiencia. Yo siempre digo, cuando hablo de los programas de movilidad, que un futuro investigador internacional se forja en el grado. Es decir, cuando uno se atreve a pedir una beca Erasmus o una beca por convenio en Latinoamérica, etcétera, ya desde grado se empieza a sentir el gusanillo de la internacionalización, y un porcentaje altísimo de estudiantes que han tenido movilidad en grado, mucho más en posgrado, luego ya pierden el miedo y se meten en el trayecto de la internacionalización y son los grandes investigadores internacionales. Por eso le hemos pedido a Álvaro que por favor cuente un poco cómo se forja un ERC. Muchas gracias. Bueno, me he convertido de repente en un bicho muy raro, pero supongo que venía de lejos.
al final voy a explicar un poquito en qué consiste mi proyecto para que os deis cuenta el planteamiento que he hecho, porque yo creo que puede ser útil. Pero antes voy a seguir las indicaciones de la vicerrectora. Primero quiero empezar dando las gracias a los dos vicerrectores por invitarme a participar aquí. Estoy encantado y además de compartir con y con Ignacio, que me ha ayudado mucho en el lanzamiento del proyecto. Bueno, pues como estaba diciendo la vicerrectora, yo empecé con el grado. Yo estudié musicología en la Universidad de Salamanca, pero yo antes había estudiado piano y yo realmente quería estudiar fuera de España. Y entonces, cuando entré en musicología, ya empecé a pensar directamente que el último año me iba a estudiar fuera. Y conseguí irme de Erasmus a la Universidad de Londres y eso para mí fue definitivo. Si yo no me hubiera ido de Erasmus, nunca hubiera llegado a donde estoy. Primero porque me metió de lleno en un mundo académico completamente diferente al mío. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la Universidad de Londres, que en aquel momento era el departamento número 1 del Reino Unido en musicología, los grados allí tienen 3 años. Pues yo llegué y las asignaturas que yo tenía que cursar como Erasmus equivalían a 2 cursos completos, a segundo y a tercero. La cantidad de carga docente que teníamos en la Universidad de Salamanca y que seguimos teniendo en general en la Universidad Española no es comparable a la que tienen allí. Yo, de hecho, recuerdo los alumnos de último año que tenían como 4 horas semanales de clase, pero estaban todo el día en la biblioteca leyendo, escribiendo, no sé. O sea, es una manera de funcionar y las tutorías y todo muy diferente. Y a partir de ahí, porque yo al ser Erasmus conseguí mejorar mi nivel de inglés, que no era nada bueno, y eso me permitió un sueño, y era que me admitieran para hacer el doctorado en la Universidad de Cambridge. Y además me permitió conseguir una beca del programa mejor de becas de posgrado que hay en España, que es el programa de la Caixa, para estudiar el doctorado en Cambridge. O sea, conseguí lo más difícil. Y a partir de ahí la cuestión fue cumplir con los ritos que había planteado y luego continuar una trayectoria. Entonces, después del doctorado en Cambridge, seguí en el Reino Unido porque conseguí una de esas becas de posgrado, de postdoc que mencionaba Ignacio, del Ministerio de Educación y Ciencia, creo que era, que me permitió estar 2 años y desde allí preparar el aterrizaje en España, porque en aquella época era muy difícil. Y conseguí, inmediatamente después de eso, conseguí un contrato de reincorporación de doctores y tecnólogos, que era un precedente de Juan de la Cierva, para incorporarme a la Universidad Complutense, en concreto al instituto que ahora dirijo, pero contratado por la Universidad Complutense. Y a partir de ahí después estuve un tiempo en tierra de nadie, porque al acabar una cosa me quedé y conseguí una plaza de asociado, pero no me daba para vivir. De hecho, empecé a trabajar en una empresa privada, llegué a ser directivo de una empresa potentísima y me ofrecieron ser futuro consejero delegado. Afortunadamente dije que no, pero realmente estaba, y la empresa luego se vendió por 140 millones. Si me hubiera metido ahora sería mucho más rico de lo que soy ahora, pero nunca me he arrepentido de esa decisión. ¿No hubieras tenido DRT? No, es que yo tenía muy claro que ese no era mi camino, pero era lo que tuve que hacer porque no tenía... Hasta que conseguí otro programa que existe y que sigue existiendo, pero que es dificilísimo, mucho más difícil ahora que entonces, que es el Ramón y Cajal. Yo conseguí un contrato de Ramón y Cajal y lo que me permitió incorporarme de manera estable a la Complutense, y antes de completar el contrato de Ramón y Cajal conseguí la plaza de titular. Pero es verdad que había pasado muchísimo tiempo y el camino es muy difícil, o sea, el que se mete, porque el sistema universitario, sobre todo el de la universidad, son caminos muy estrechos y tienes que cumplir muchos sitios para conseguir una estabilidad. Y a mí me costó, creo que a la generación que ahora está haciendo el doctorado le va a costar más lo que yo ya he conseguido. Pues me vas a perdonar que sea franco. Bueno, el caso es que yo durante todo ese tiempo y posteriormente he seguido manteniendo un perfil internacional. Yo, desde que empecé mi investigación doctoral hace unos 25 años, he participado en más o menos 100 congresos, lo tengo con carpetas numerados, de los cuales la mitad más o menos son internacionales fuera de España. Yo voy una media de 2 congresos internacionales al año y conferencias en la universidad, etcétera, porque me siento que ese es mi ámbito. Y claro, al final 25 años son muchos años, pues acabas conociendo, acabas aprendiendo. Y también mi actividad investigadora y publicaciones también va en esa línea, en el sentido de que la mitad o más de las publicaciones que hago son en editoriales internacionales, generalmente en inglés, etcétera. En los congresos he llegado a dar
ponencias en 5 lenguas. Evidentemente, mi lengua, aparte del castellano, con la que me cuento más conmigo, es el inglés, pero yo estudié francés muchos años y si alguien me ayuda con el escrito, pues será una conferencia en francés, en portugués y en italiano. Y eso también te abre puertas, ¿no? Dentro de esa proyección internacional también yo he vivido un cambio. Yo soy de musicología, que somos una disciplina muy, 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 muy pequeñita en el mundo académico en general y en la Complutense en particular, pero también muy singular. Entre otras cosas, por ejemplo, la música es un lenguaje que es mucho más internacional que, por ejemplo, las literaturas. Los estudios literarios muchas veces es más fácil caer en el parroquialismo, ¿no? O en el estudio de la historia del arte, pues estudias los artistas de tu territorio. En la musicología es un poquito más internacional, aunque tenemos esos defectos también. Y voy a poner un ejemplo. Mi primer congreso internacional fue la Bienal de Música Barroca, que en aquel año se hacía en Edimburgo. Es una bienal que siempre tiene sesiones paralelas, 2 sesiones paralelas, y aquel año desembarcamos un grupo de jóvenes musicólogos españoles que presentamos nuestras propuestas y nos aceptaron. Y éramos como 4. Y, pues, como éramos muy raros, justo en nuestra sesión hicieron 3 sesiones paralelas. O sea, realmente éramos tan raros que nadie tenía interés. Había 5 personas en la sesión, pero nosotros fuimos persistentes y seguimos yendo cada 2 años. Y después nuestros alumnos fueron. Ahora mismo una alumna mía que acaba de empezar con la beca va a la Bienal que se hace en Cremona este año. O sea que hemos mantenido esa vinculación. Y 9 ediciones más tarde, o sea, 18 años más tarde, pues a mí me invitaron a estar en el comité científico de una de las bienales. Es una cuestión de estar en los foros, de participar y de que vayan conociendo tu trabajo y que vean que lo que hacíamos nosotros no era una cosa tan rara. En el tema, o sea, la internacionalización en realidad yo creo que para un universitario no es una opción, es una necesidad. O sea, no se puede concebir un pensamiento científico que no sea internacional, aunque la temática pueda no serlo. El debate, la discusión y el conocimiento es internacional. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que plantearnos y el no internacionalizarse debería ser una cosa que demuestra que estamos fuera de donde hay que estar. Y es un riesgo que yo creo que tenemos más en las humanidades que en otras disciplinas. Yo me imagino que en química o en farmacología es muy difícil no estar internacionalmente en investigación, porque todo se está desarrollando en esos foros. En cambio, las humanidades tenemos ese riesgo porque hay una mayor tendencia a desarrollar temas locales. Por ejemplo, casi todas las tesis doctorales de musicología, que tenemos muchas, quiero decir aquí que somos un departamento muy pequeño, que tenemos 18 profesores permanentes, pero tenemos en este momento 21 alumnos de doctorado con beca competitiva, lo que significa que tenemos la ratio de éxito más alta, no sé si solo de la Universidad Complutense o de toda España, porque tenemos un equipo, yo creo que muy, muy bueno. Pero aún así existe una tendencia a que los temas sean locales y eso hace que al final los interlocutores son locales y la preferencia por la lengua científica sea la lengua local. Y cuando digo local no hablo solo del castellano, sino incluso a veces otras lenguas de la península, cosa que, por ejemplo, no ocurre en Portugal, que siendo un país con un territorio mucho más pequeño y una población más pequeña, la lengua franca académica es realmente el inglés. O sea, se nota mucho, digo en mi disciplina, supongo que en otras también. Y ese localismo, ese parroquialismo produce también un problema que yo llamaría endogamia intelectual, o sea, que estamos todo el rato en un debate en un círculo muy reducido. Y es una de las cosas que yo creo que tenemos que luchar contra ella, porque independientemente de que yo pueda estudiar, por ejemplo, como mi tesis doctoral fue sobre los villancicos religiosos en el siglo XVIII en la Catedral de Salamanca, de los cuales no habréis oído hablar nunca y probablemente no volváis a hablar. Pero hice la tesis doctoral en una universidad como Cambridge y mi metodología fue una metodología que no era local, o sea, que estaba tratando un tema local desde una perspectiva metodológicamente internacional. ¿Y qué es lo que están haciendo muchos de nuestros colegas? O sea, que la cosa ha cambiado mucho, pero que tenemos que ir a eso. ¿Sí? Vale. Voy entonces a decir una cosa que dificulta la internacionalización desde otra perspectiva, que es las dificultades del sistema universitario o de los universitarios administrativos y corporativos. Una de las cosas que yo echo muchísimo de menos es la falta de años o trimestres sabáticos. Eso de que te den un sabático cada 25 años es
no es sabático. El sabático tendría que ser cada 7 años o, como son en muchas universidades, un trimestre cada 3 o 4, porque así se puede hacer realmente investigar, ir a un periodo de investigación a otra universidad, etcétera. Y yo creo que es una petición que desde aquí traslado a los representantes de la administración universitaria. Sí. Yo creo que además hay muchas dificultades para incorporar talento extranjero, porque se puede incorporar de manera provisional, pero es muy difícil estabilizar, precisamente por la falta de un sistema en el cual se consideren normales que haya un profesor alemán o inglés o sudamericano. Y otro problema que tenemos, y que yo lo comparo mucho con Estados Unidos, es que no hay un mercado laboral, en mi caso en la musicología, pero en general, que sea internacional. Y eso se ve. La Sociedad Americana de Musicología es una sociedad que en sus congresos hay 1000 personas, porque allí se debate todo: la ciencia, la investigación y el mercado de trabajo. Y aquí nos falta eso. Y eso hace que seamos, mientras el mercado de trabajo sea local, no podremos ser realmente internacionales. Y como me están diciendo que me dé prisa, voy a hacer 2 cosas. Voy a contar otra anécdota breve, que sigue habiendo dificultades, porque también, por ejemplo, en la Sociedad Americana de Musicología tiene sus propios problemas, sus propias agendas, que no solo no coinciden con la nuestra en España, sino que no coinciden con muchísimos países europeos, por las razones que sean. Y yo todos los años envío mi propuesta al Congreso, y solo lo he conseguido una vez. Ya se pueden dar cuenta de la cantidad de veces que no lo he conseguido. Y la única vez que lo he conseguido resulta que trataba de bailes eróticos en el Siglo de Oro. Yo creo que también ellos tienen sus problemas, pero yo no voy a escribir ponencias para que me acepten, sino que voy a seguir desarrollando mis temas y lo voy a seguir. Bueno, y para terminar, simplemente voy a hacer una minúscula presentación de mi proyecto, que en realidad no va a ser tanto del proyecto, sino del espacio. Mi proyecto de investigación, el que me han dado la financiación RC, trata de un señor que se llama Pietro Metastasio, un libretista de ópera que escribió 27 libretos de ópera. Pero de esos 27 libretos se hicieron unas 900 versiones musicales distintas. Es un caso extraordinario. Es como si tuviéramos 70 o 80 remakes del mismo guión de cine. Claro, y eso es un laboratorio para investigar fascinante, porque tenemos 70 compositores que han puesto música a la misma historia. Y lo que yo voy a hacer es precisamente eso, comparar las versiones de distintos compositores. Pero para que se vean la fuerza que tiene este compositor, estas son las óperas italianas que se hicieron a lo largo del siglo XVIII y principio del XIX. Estas son las que tienen libretos de Metastasio. Hubo algunas décadas que llegaron a ser el 30%. Estamos hablando de casi de una plaga. Y ahora voy a presentar una imagen que aquí se ve el listado cronológico. Estamos hablando de que algunas décadas hubo 180 versiones distintas. Es un fenómeno. Pero claro, a mí lo que me sorprende es que nadie se haya planteado verlo de esta manera. Y yo digo, si hay algo que es susceptible de un proyecto europeo, es esto. Y de hecho, uno de los miembros del Consejo Asesor, un profesor de Bolonia, dijo: si Metastasio no tiene financiación europea, es que Europa no existe. O sea, que la demostración. Y simplemente voy a terminar con este pequeño vídeo, que es, a ver si soy capaz de hacerlo funcionar. No. Estaba el vídeo. Dale, ahí a lo mejor. Dale ahí. No, pausa. Ahí. No lo sé. Es que le he puesto La ahí. tecnología que no funciona. No. Bueno, la cosa, de todas formas, la foto finish, vale. Ahí se ve todos los sitios de Europa en los que se estrenó alguna versión de la Didone Abandonata de Metastasio. Y eso no incluye otros lugares como varias ciudades de Brasil o La Habana en Cuba. O sea, para que se haga una idea de lo que estamos hablando, de que estamos hablando de algo que realmente articula la identidad europea a lo largo de 100 años, porque además esto abarca esta ópera desde 1724 hasta 1825, o sea, que estamos hablando de un siglo. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues después de este relato fascinante, we finish this session with Professor Ahmed Hamdi Akaya, who's going to speak in English. He's one of the few Marie Curie Fellows at the Complutense. He is Turkish, but he comes from the University of Ghent, where he has been a professor for 20 years.
And again, he will tell us his experience of being an international researcher at the Complutense, not speaking Spanish fluently, not being Spanish, with all the difficulties, all the rigidities of our system. How is he coping with it, and how he came to be a Marie Curie professor at the Complutense. Thank you. Gracias. Normalmente tengo que hablar español un poco porque he estudiado español por 2 niveles. Pero espero que el año que viene puedo hablar todas en español. As expected from us, I will talk about my experience as a Marie Curie Fellow, but first I would like to say 1 or 2 things about the very general subject of internationalization and research. Title of this panel, Research in the Era of Internationalization, briefly refers to 2 things for me. One concerning the researcher himself or herself, the second concerning the research itself. As you know, for the Marie Curie actions, researchers must comply with the mobility rule. Briefly, researchers should move. They should go from the country in which they have done their research or studies. And through this mobilization, like happened in Marie Curie actions, the researcher is facing new challenges as well as new opportunities. This is very inspiring and enriching for the researcher himself or herself. And especially in social and political science, I think it is very crucial because political and social science are much more contextual. And in social science, I believe that research itself is very active, is an active engagement, which implies that active engagement of the researcher himself. And this brings the researcher himself or herself into the research as an active component. Therefore, through mobilization, learning new language, getting to know new culture, developing networks, they all positively contribute to the accumulation of the researchers and to the research itself. And the second aspect, internationalization, concerns the research itself. First of all, in a global world, global issues like from economy to poverty, from climate change to the security, they all require global solutions, and which lead to the internationalization of the research itself. Secondly, the resource allocated to the researchers are more and more internationally distributed. European Union funds are a very clear example of this. Cooperation and networking have become very common in research activities. And in parallel to these developments, especially in social and political science, interdisciplinary approach gained much more importance. All these factors have impact on the internationalization of the research process. And on the basis of very general points, I would like to talk about a little of my personal experience as a Marie Curie Fellow here in Spain. When I decided to apply for Marie Curie Fellowship, postdoctoral fellowship, I had no idea on Complutense University or the Space and Power Research Group, which now I am working in. The call of interest by University of Complutense first drew my attention. Therefore, I have to say that they are really important, the call of interest, networking. I am not sure whether it is a right word, but a kind of advertising is really necessary. Then I searched, of course, the Space and Power Research Group more, and I saw that their scope of interest is very close to mine, at least theoretically. Although we are focusing on different areas, I mainly focus on Middle East, the research group mainly focus on Spain and Latin America, but the common theoretical approach brings us together, I think. Secondly, a PhD student at my university in Belgium, he was doing a joint PhD. He has information about the research group here, and he puts me in touch with them. Therefore, that kind of joint PhD, that kind of tools are also very important
for internationalization can open channels for cooperation, as happened to me. Through this PhD student, I got in touch with a research group, found a supervisor. We discussed about my project, and research group decided to support my application. Then we did it, and at the end we got it, fellowship, and I came here. And from that period until now, the research group and the European office, they have been very helpful, which made a lot of bureaucratic process easier for me. And in this 8 months, the language barrier has been an important problem for me. It has not been a problem in research group inside or contacting with the European office, but especially contacting with the other services of the university. It can be a real issue, real problem time to time. I know the question of language, especially English, is a sensitive and popular issue in Spain. My wife is English teacher and she's giving some courses. And I'm not a person who believes that everyone should learn English. No, I don't think in that way. But, yes, there is a big but. In university like Complutense, when you are going to do, let's say, language center para extranjeros, you expect someone who speaks English. Yes, here in that language center there is a young lady who speaks English very well and very helpful. But if she was on holiday for 1 week or 10 days, it happened to me, believe me that you cannot get any information. It is really a problem. And in order to elaborate on internationalization, I think the university should take this matter into account as a problem. Concerning the teaching activity, again, because of the language problem, I did not have much chance to participate in teaching activities. Only my supervisor made it possible for me to give 2 courses in English, in one bachelor class, in other master classes. Maybe introducing some regular classes or seminars in English can provide people like me much more opportunity to take part in teaching activities. And concerning for research activities, issues like ethic committees, I think it is under your responsibility, because especially for Marie Curie, for European research projects, the ethic issue is a real problem. And personally, I think they are exaggerating a little more, but you have to obey their rules. Therefore, the university should deal with that ethic committee, ethic regulation, data protections, much more in accordance with the regulations required by European Union or other international institutions. These are some small examples to develop the opportunities for more internationalization. I am not expert or specialist on internationalization itself. All depends on my personal experience here for 6-7 months. Therefore, that is all what I would like to say. But I am very glad to be invited to this event for talking about my experience and listening to other people. Thank you very much, and I hope next year I will be able to speak in Spanish. Okay. Bueno, creo que Ahmed ha tocado 2 puntos muy interesantes. Uno es la profesionalización de las ORIs, de las Oficinas de Relaciones Internacionales, que tiene que haber personal que hable idiomas para atender a estudiantes y profesores extranjeros. Segundo, que hay veces que captamos talento pero no sabemos utilizarlo. Me ha sorprendido que me ha dicho que ha tenido muy poca docencia porque no ha tenido posibilidad de dar clase en inglés, cuando es una de las cosas que estamos persiguiendo y que estamos intentando aumentar. En fin, yo creo que son cosas que nos las deberíamos hacer ver, ¿no?